El 21 de marzo de 1972, Salustro salió de su casa acompañado de su chofer, como todas las mañanas, para dirigirse a su lugar de trabajo, las oficinas de Fiat, en el microcentro porteño. Pero no pudo llegar. Acá vivía Salustro, en la calle Carlos Casares 2628 de la localidad de Martínez. El ERP había recibido la información de que pronto viajaría a Italia, por lo cual tuvieron que apresurar el operativo. Salustro era un hombre de 54 años en el momento de ser secuestrado. Era el director general de la Fiat. Eso lo llevaba a su vez a ser miembro del equipo que dirigía el hospital italiano. Un hombre con muchas conexiones, viene a la Argentina en el año 47. Era ya prácticamente, por lo que era su estadía en la Argentina, casi un argentino en su manera de ser y de vivir. Un hombre con mucha experiencia y con mucho prestigio. Era un profesional, había sido jugador de fútbol, era un hombre muy pintoresco, era paraguayo, nacionalizado italiano y argentino, tenía la triple ciudadanía. Salustro era un hombre que estaban tocando a una de las principales empresas del país. Fiat 133. ¡Permiso! Suba. Gracias. ¿Qué siente? Una sensación de libertad. Cuando vos imaginás que una persona de ese nivel es secuestrado y posteriormente asesinado, bueno, indudablemente se produce un tembladeral. Ahora, ¿por qué lo eligieron a Salustro? ¿Por qué pusieron el objetivo en Salustro, el foco en Salustro? Porque estaban atacando a las instituciones del país y querían movilizar a la opinión pública. Porque si vos secuestrás a un hombre de la envergadura que era Salustro, claro, todas las noticias iban a estar en los diarios principales. Entonces Clarín lo ponía, La Nación lo ponía, La Razón lo ponía. Obviamente no existía Perfil en ese entonces, pero había 4 canales de televisión. No era la televisión de ahora, no eran los medios de ahora. El ERP va a ser un partido conformado en el año 65 por un grupo de la extrema izquierda. Era un pseudo ejército que tenía una maquinaria bélica importante y eran muy aguerridos, tremendamente aguerridos. El ERP, para seguir funcionando, necesitaba dinero. Entonces asaltaba bancos, asaltaba empresarios. Hay 753 secuestros en la década del 70, de los cuales 34 son hombres de las Fuerzas Armadas. El ERP tenía una consigna: nunca entregar vivo al secuestrado. Nunca entregarlo vivo. Porque ellos tenían mucho miedo con respecto a que el cautivo después, cuando esté libre, los reconozca. Ellos avanzaban en la negociación, había un punto que no llegaban al acuerdo, pedían 50 integrantes del ERP y que vayan, que tengan el salvoconducto al Líbano. Y vos me querés decir, ¿y por qué el Líbano? Bueno, porque esto fue una guerra revolucionaria, intercontinental, asimétrica. Ahora, estos integrantes, ¿qué querían? ¿Querían cambiar las estructuras o querían de alguna manera llegar al poder? Para eso trabajaban. No era solamente el ERP y Montoneros, había 15 grupos más terroristas armados y que ponían en vilo a la sociedad permanentemente. Ya para aquella época había nacido
Montoneros con el secuestro de Aramburu y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de vinculación marxista con el copamiento del pueblo de Garín. Entre el 65 y el 70 se produce una división dentro del ERP. El ERP respondía por lo pronto la rama de Santucho a la Cuarta Internacional, es decir, más a la izquierda que la Unión Soviética. Y así lo tenías en ese momento a Santucho, que era el máximo exponente del ERP, preso en Devoto, había sido encontrado en el 71, lo buscaban, ya había atentados terroristas en ese entonces. Ellos van a conformar el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército del Pueblo, Ejército Revolucionario del Pueblo en el año 70. Juventud que estaba metida en este despelote mayúsculo, en este ruedo, que después cuando se daban cuenta que habían sido engañados querían salir y no podían salir, porque muchos de los que fueron asesinados también fueron asesinados por los propios ejércitos o pseudoejércitos. Este secuestro de Salustro fue planificado alrededor de 6 meses antes. Es un operativo de 2 comandos, de 7 personas cada uno, en donde se destacaban Benito Urteaga, que era el número 2 de aquella época, alias Mariano, porque Santucho estaba preso. El ERP, para que vos te des una envergadura, nunca atacaba con minoridad de fuerza. Vale decir que para secuestrar a Salustro, a él, y atacar a su chofer, que era José Fuentes, el cual es herido en el secuestro de Salustro, ellos van con alrededor de 15-20 hombres. Es decir, la superioridad numérica es tremendamente superior. Calculan 10-1 o a veces 20-1 e intervienen 4 o 5 móviles. Es decir, tenían una infraestructura en armamento, en vehículos, en gente impensada para ese entonces. Lo secuestran y lo llevan a un lugar secreto de ellos, a un lugar seguro. Previamente hay toda una tarea de inteligencia que comienza a hacerse a fin del año 70. La policía empieza a investigar y revisa toda una serie de alquileres de casas o departamentos y de esa manera van recorriendo 10 domicilios. Salustro va a estar en 3 domicilios distintos. Lo van moviendo. Tomaban o alquilaban casas, después simulaban que vivía gente común, parejitas, normalmente la mujer estaba embarazada, es decir, todo preparado para que la gente no sepa que los que estaban allí eran los que después iban a participar de un secuestro o de un asesinato. Una cárcel del pueblo dependía del tamaño del sótano. Eran enrejadas, era un cubículo enrejado en donde se ponía el detenido y no podía moverse, no podía prácticamente hacer ningún ejercicio. Se lo interrogaba ahí, se le daba la escasa comida que tenía y ahí fueron a parar muchos militares de la época. Algunos aparecieron muertos, tirados en algún barrio con 20 kilos menos o 30 kilos menos. Es decir, las condiciones eran inhumanas. En principio te diría que la cárcel del pueblo fue mayormente hecha por el ERP. Ellos suponían que ellos eran el pueblo y era el pueblo el que los encarcelaba y los juzgaba. Ellos no hacían asesinatos, ellos entendían que era justicia popular. Justicia que nadie les otorgó el carácter de llevarla adelante. El ERP intenta una negociación. El 24 de marzo larga un comunicado diciendo que ha sido condenado a muerte después de ser juzgado por el ERP. Es juzgado
por una gran cantidad de causas de la época, un hombre de la cultura capitalista. Entonces, a partir de eso, exigían la liberación de 50 guerrilleros del ERP y su envío a Argelia. Piden además comida y útiles para repartir en las villas. Y ahí comienzan las negociaciones, porque el objetivo del ERP, entre todos los puntos que pedía, era su liberación a cambio de un motín económico importante. Se pedían $2 millones que sin ningún problema la Fiat estaba dispuesta a pagar. Va a negociar el presidente de la Fiat, que viene desde Italia, va a negociar con Santuccio en la cárcel de Devoto. Es decir, este hombre estaba preso en Devoto y venía el presidente de la Fiat a negociar con él, a ver si lograban que Salustro pudiera recuperar su libertad. Y además interviene el Papa Paulo VI. El Papa Paulo VI, en la misa de los domingos, pide por la liberación de Salustro. Interviene el presidente de la República, de facto Lanusse, y Lanusse dice: no negocio con delincuentes comunes. Graso error, porque no eran delincuentes comunes. En los 20 días que Salustro estuvo secuestrado, escribió 2 cartas. Una a su familia y otra a su amigo el presidente de Fiat de Italia, quien vino a la Argentina para negociar su libertad. En ella expresa a su amigo que resuelva todo con serenidad. Y dice algo así, que él va a descubrir rápidamente, como describió Sócrates, hace mención a Sócrates, fíjate que era un tipo culto, y le dice: yo voy a descubrir qué pasó con Giorgio y voy a descubrir el misterio, si voy a estar con Dios o simplemente eso no es así. Era padre de 5 hijos, pero uno de ellos había fallecido cuando era chiquito, se había ahogado en la pileta de natación, y el nene se llamaba Giorgio, y cuando escribe la carta hace mención a Giorgio. Estoy en Avenida Castañares, Villa Lugano, donde un 10 de abril de 1972, Oberdan Salustro fue asesinado por terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, tras casi 20 días de haber estado secuestrado por miembros de dicha organización. Cuando descubren el último lugar que lo tenían, que era en Villa Lugano, en la calle Castañares, se desesperan porque ven que la policía está en la puerta. Una comisión policial va a revisar, a ver qué hay dentro de esa casa, y se encuentra que estaba Urteaga y otra gente más, y comienza un tiroteo. Durante el tiroteo es herido un policía en una mano que pierde dos dedos, pero sigue tirando a pesar de eso. Y Urteaga, antes de huir, le pega 2 tiros en la cabeza a Salustro. En el Rosario, el 10 de abril, a la mañana, salía el general Juan Carlos Sánchez, que era el comandante del 2º Cuerpo, importantísimo, y una chica hizo una señal con la mano y un pañuelo. Esa chica era Gabriela Joffre, alias La Ratita, que le va a hacer la señal a su pareja, que es Julio Roqué. Julio Roqué va a avanzar y va a tirar con su fal y lo asesina. Como daño colateral, durante el asesinato de Juan Carlos Sánchez, una de las balas de la guerrilla va a asesinar a la señora de Cuco, que era una diariera que tenía un kiosco de diarios y revistas a la salida del comando. Entonces ese día muere Salustro, Sánchez y la señora de Cuco.
Esto, más que una guerra entre dos ejércitos, fue una guerra entre dos aparatos de inteligencia. Primero la considero una guerra porque en la causa 13 de la Cámara que juzga a los militares hablan de guerra civil. Segundo, porque quienes hablaban de guerra civil eran las organizaciones armadas. Por ejemplo, el ERP sostenía la guerra popular prolongada, un término que es netamente marxista, que utilizaban todas las bandas armadas, que se usaba en Vietnam para luchar contra los norteamericanos. O sea, ellos son los que llevan la guerra. Hay gente que interviene en el secuestro de Salustro, que lo toman prisionero, lo juzgan, lo condenan, y el 25 de mayo del 73, Cámpora abre las cárceles y estos que habían secuestrado a Salustro recuperan su libertad. Durante la época de Cámpora, el ERP hizo una declaración de que no iba a atacar al gobierno, pero sí a las empresas imperialistas y al ejército. Y de ahí, al salir de las cárceles, lo primero que hicieron fueron primero festejar y después, digamos, a sus guaridas. Ahí se rearmaron y volvieron a atacar. Entonces, cuando comenzamos a analizar Salustro y vemos que era un gobierno de facto, estaba Lanusse de presidente, y había una justicia que funcionaba en la Argentina en ese entonces, porque persona que delinquía, persona que era tomada por la policía, enviada a la justicia lo juzgaba y si lo encontraba culpable lo condenaba. El error de lo que vino después fue no haber continuado con la Cámara Federal Penal de la Nación, pelearle a la guerrilla con la ley en la mano. Si era necesaria la pena de muerte, pero con la ley en la mano. Durante el gobierno de Lanusse se peleó con la ley en la mano, no hubo desaparecidos, sino hubo los abusos que hubieron después. Nada más que eso. Y hasta acá llegamos con la historia de Oberdan Salustro. Un reclamo que todavía busca justicia, una herida que todavía sigue abierta. Nos vemos en el próximo capítulo.